7 cartas con una historia de mártires, ciudad de David. Queremos dar nuevamente una cordial bienvenida a todos los amigos que nos siguen en las conferencias de la serie Rescate. Nos alegra poder contar con vuestra presencia en esta producción de La Biblia Tiene Razón. Disfrutaremos nuevamente de un nuevo documental de la serie Jerusalén tras las huellas de Jesús, seguidos del estudio titulado El futuro revelado en el Apocalipsis. Esperamos que este programa sea de gran ayuda para todos los oyentes. Pediremos la bendición de Dios antes de ver el documental de Jerusalén. Inclinemos nuestros rostros. Señor, venimos delante de ti, agradecidos por esta oportunidad, agradecidos por tu amor y tu compañía. Pedimos que nos ayude a comprender de este mensaje y que nos ayudes a ser una luz para otros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Deseamos mencionar que esta serie, Jerusalén tras las huellas de Jesús, fue preparada por el evangelista Pablo Unger, nacido en Argentina, juntamente con el pastor Antonino Di Franca, nacido en Italia, ambos con experiencia internacional, llevando las buenas nuevas de la palabra de Dios a todos los continentes. Hoy visitaremos la ciudad de David. En el Medio Oriente existe una ciudad amada y deseada sin medida. Muchos la consideraban como el centro del mundo. Jerusalén. Nos encontramos en la entrada de la ciudad de David, en donde se encontró en el pasado el magnífico palacio del rey David. Esta parte de la ciudad es la más antigua. Hoy se encuentra fuera de las murallas, pero en tiempo de Jesús era parte del área amurallada de la ciudad. La ciudad de David se extendía hasta el valle del Cedrón, la parte más baja de la antigua Jerusalén. En el valle está el manantial de Gijón, que es la fuente de agua de la ciudad. El manantial de Gijón hizo posible la fundación de la ciudad de David y sustentó su existencia por miles de años. Esta área fue la primera ciudad de Jerusalén, área que fue conquistada por el rey David cuando venció a los jebuseos, convirtiéndola en la capital de su reino y en su palacio real. Debajo del área del palacio se encuentran unos túneles que parecen ser misteriosos, pero que llevaban a la fuente de las aguas que proveía vida a la ciudad. Estos túneles fueron construidos por los cananitas aún antes de que llegara a estas tierras el rey David. Se estima que a través de estos túneles los soldados de David lograron conquistar la ciudad. En estas áreas también se encuentra el túnel de Ezequías, quien lo mandó a construir con el objetivo de sacar aguas de la fuente de Gijón y alimentar la ciudad de David. Bajo los escombros que ha dejado la destrucción de Jerusalén se encuentran numerosos túneles que fueron mencionados por el historiador Josefo, en donde se refugiaban los judíos durante las luchas con el Imperio Romano. Miles de personas murieron dentro de estos túneles cuando Jerusalén fue destruida por los romanos en el año 70. Aunque Jesús no estableció un reino terrenal, la vida de Jesús estableció otro reino, un reino espiritual. Jesús vino para traernos otra fortaleza, otra ciudad de refugio. Jesús es nuestra fortaleza y es nuestro refugio. Tras las huellas de Jesús, una serie de 14 episodios para profundizar en la vida del Mesías y en los eventos relacionados con su muerte. A continuación, disfrutaremos de una alabanza especial. Fiamma, luci
Hola amigos, nuevamente estamos juntos para continuar nuestro estudio sobre el fascinante libro del Apocalipsis y sus revelaciones del futuro. Hoy hablaremos acerca de 7 cartas con una historia de mártires. En los días cuando la obsesión de Nerón era acabar con los cristianos, este emperador romano tenía un grupo de soldados a los que llamaba los luchadores del emperador. Eran hombres robustos, de los más fuertes y más valientes, reclutados de entre los mejores atletas de los Juegos romanos. Antes de cada juego, los luchadores del emperador se paraban delante del trono del emperador y por todo el anfiteatro dejaban resonar su canto: nosotros, los luchadores, luchamos por ti, emperador, para ganar para ti la victoria y para recibir de ti la corona del vencedor. Cuando César mandó su gran ejército a Galia, no hubo soldados más valientes ni más fieles que los del grupo de los luchadores. Estuvieron bajo el mando de un centurión romano. Llegó al oído de Nerón las noticias de que la fe cristiana, que no conocía fronteras ni barreras, había penetrado en la fila de los luchadores y que algunos de ellos se habían convertido al cristianismo. Convertirse en cristiano en aquel tiempo era esperar la sentencia de muerte. Ni para el más alto servidor del emperador hubo excepción. Al centurión de los luchadores del emperador se le fue dada la orden de matar a cualquier profesante de la fe cristiana. El mensaje del emperador fue recibido en pleno invierno. Los soldados se hallaron en su campamento a las orillas de un lago que se encontraba completamente congelado. El intenso frío, la inclemencia del tiempo y los trabajos ocasionados por estos habían servido para unir el ánimo y los corazones de los soldados y su centurión. Con gran tristeza, él leyó la orden del emperador, pero para él la palabra máxima era un deber. Por lo tanto, él juntó a sus soldados y les hizo una pregunta y la orden: ¿hay entre vosotros quien haya aceptado la fe cristiana? Si hay, que el tal dé un paso adelante. 40 luchadores se adelantaron 2 pasos, se pusieron firmes y saludaron a su jefe. El centurión se detuvo un rato. Para él fue una gran sorpresa el número tan elevado. Les dijo: el emperador es la orden, muerte para todo profesante de la fe cristiana. Continuó diciendo: por amor a vuestra patria, a vuestros compañeros y a vuestras amadas familias, os ruego renunciar a esa fe nueva. Ninguno de los 40 se movió. Hasta la puesta del sol os doy para considerar el asunto, le dijo el jefe. Al final del día se hizo por segunda vez y por última vez la pregunta: ¿hay entre vosotros algún profesante de la fe cristiana? Si lo hay, que el tal dé un paso adelante. Otra vez los 40 se pusieron firmes. El centurión, con súplicas y ruegos, hizo el intento de persuadir a los hombres para que se retractaran de su fe, pero ninguno lo hizo. Entonces él les dijo: la orden del emperador queda en pie. Forzosamente la tengo que cumplir, pero no quiero que la sangre vuestra sea sobre vuestros compañeros. Y el centurión los mandó a que marchen al lago congelado y que se queden allí hasta renunciar a su fe o perecer. Y dijo: os dejaré a la merced de la naturaleza. El fuego se quedará ardiendo en la orilla del lago, esperando a los que repudien esa fe. Los 40 luchadores fueron desnudados y sin palabra alguna dieron media vuelta, se formaron en fila de 4 en 4 y juntos marcharon sobre el hielo del lago congelado. Mientras se alejaban de la playa, unieron sus voces y cantaron una nueva versión del canto de la arena. 40 luchadores luchamos por ti, oh Cristo, para ganar para ti la victoria y para recibir de ti la corona del vencedor. Durante las largas horas de la noche, el centurión mantuvo su fuego ardiendo en la orilla del lago, y el canto de los luchadores moribundos resonaba en el frío y en el silencio de la noche. Pero cada vez se oía más suave. Casi al amanecer del nuevo día, un pobre vencido por el frío se acercó al fuego y renunció a su fe.
Ahora suena claramente otra versión. 39 luchadores luchamos por ti, oh Cristo, para ganar para ti la victoria y recibir de ti la corona del vencedor. El centurión miró la figura del pobre desertor y escuchó de nuevo el canto de los luchadores. La luz de un nuevo amanecer disipó las tinieblas de su alma. Se quitó el mismo centurión su armadura, se desnudó, pegó un salto y marchó sobre el lago congelado, y mientras se acercaban a los 39 valientes, cantó la primera versión de su canto. 40 luchadores, luchamos por ti, oh Cristo, para ganar para ti la victoria y recibir de ti la corona del vencedor. Los hombres valientes murieron y dieron sus vidas por Cristo. Desde los días de los apóstoles, el cristianismo ha sido perseguido, pero la sangre de los mártires, de aquellos que no se han avergonzado de su fe y han permanecido fieles a los principios de Dios, ha sido como una semilla. El libro del Apocalipsis describe los mártires con las siguientes palabras. Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿hasta cuándo, oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la tierra? Y a cada uno de ellos le fue dado un vestido blanco, y se les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo hasta que se completase el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, los versículos 9 al 11. Cada persona que murió por defender la palabra de Dios va a ser salvo. Va a entrar en la prometida ciudad de Jerusalén con un vestido blanco. Ellos defendieron la palabra de Dios por amor a Jesucristo. Pero también para ti, mi amigo, está prometido un vestido blanco, como para todo vencedor. Entre las interesantes cadenas proféticas del Apocalipsis que relatan la historia de nuestra era, se encuentran las cartas dirigidas a las 7 iglesias, junto a los 7 sellos y las 7 trompetas. Los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis describen la historia de la iglesia cristiana por 2000 años. Juan fue transportado y ve toda la experiencia de los creyentes fieles en los diferentes siglos, pagando el precio de la fidelidad con sangre, como también la decadencia de la fe cristiana en las diferentes épocas. Ve una historia de mártires en todas las épocas por conservar la verdadera fe en Dios. Hay elogios, reproches y consejos dados a la iglesia de las diferentes épocas. Estos capítulos contienen una historia fascinante, pero también una aplicación espiritual que se proyecta hacia cada uno de nosotros. Nuevamente el protagonista principal es Jesús. En Apocalipsis capítulo 1, versículos 12, 13 y 16 leemos: «Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y al volverme vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Tenía en sus manos 7 estrellas». ¿Qué significa esto? ¿Y a qué tiempo se refiere? Leemos en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 20. «El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y las 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que viste son las 7 iglesias». Esto nos deja un mensaje muy claro. Es Jesús quien ha sostenido a su pueblo, a la iglesia cristiana, a los fieles creyentes en todas las épocas y a través de todos los diferentes periodos. Y sigue aún hoy guiando y sosteniendo a los fieles creyentes. En Asia Menor existían muchas ciudades como iglesias cristianas. Dios eligió 7 nombres de las iglesias de 7 ciudades como prototipo de 7 épocas del cristianismo.
concluimos que las 7 iglesias representan la historia de la iglesia de Dios en 7 periodos, una historia que existe, que puede ser seguida y comprobada, una historia marcada con la sangre de los fieles. La iglesia de Cristo es una sola desde el Edén hasta la tierra nueva, pero ha pasado por muchas etapas. Podríamos dividir a modo de referencia esas 7 etapas de la manera siguiente. Tenemos primero la iglesia de Éfeso, que representa el periodo que va desde el año 31, en ocasión de la muerte de Cristo, hasta el año 100, con la muerte del Juan, el último apóstol. Este fue seguido de Esmirna, que es el periodo que sigue del año 100 al año 313. Luego tenemos el tercer periodo, Pérgamo, que va hasta el año 538. A continuación, en la cuarta iglesia, Tiatira, que va hasta el año 1517. La que continúa es Sardis, como el quinto periodo hasta el año 1798, seguido de Filadelfia hasta el año 1844, donde se inicia el último periodo llamado la Odisea, que va desde el año 1844 hasta el fin de la historia del mundo. En todos estos periodos, el mensaje se dirige al ángel de la iglesia. ¿Quiénes son esos ángeles? La palabra ángel en griego es angeloi. También puede traducirse como mensajero, pues muchas veces se aplica a seres humanos. Por ejemplo, según Malaquías, capítulo 2, el versículo 7, son los sacerdotes, maestros y dirigentes de las iglesias quienes llevan las responsabilidades de la grey de Dios. Y allí dice, porque los labios del sacerdote guardarán la sabiduría y de su boca buscarán la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mientras los creyentes, los líderes de los creyentes permanecen con Cristo y su palabra, Él los tiene en sus manos y los guía. Si se apartan, Él los rechaza y elige a otros. Veamos ahora el mensaje a las 7 iglesias y los principales detalles. Éfeso, como dijimos, del año 31 al año 100, se encuentra en Apocalipsis el capítulo 2, versículos 1 al 7. En el versículo 1 vemos que Cristo se presenta a esta iglesia como el que tiene las 7 estrellas en su diestra y anda en medio de los 7 candeleros de oro. Eso significa que Él es el fundador y el dirigente de la iglesia y no ignora las luchas de su pueblo. Está siempre con ellos. Es la época del cristianismo del primer siglo, de los años 31, como mencionamos, hasta el año 100, mientras aún vivían los apóstoles. Este fue un tiempo de gran crecimiento de la iglesia cristiana. La doctrina se mantuvo pura. En los versículos 2 y 3, el elogio que se dirige al ángel, al liderazgo de la iglesia de esa época, es que conoce su arduo trabajo y paciencia, cómo trabajaron para extender el evangelio y la felicita por hacer una clara distinción entre la verdad y el error. También dice, ha sufrido por amor de mi nombre, haciendo referencia a las persecuciones y sufrimientos de los cristianos del primer siglo. Partiendo desde Esteban, el primer mártir cristiano, la historia del cristianismo está llena de mártires. Prácticamente todos los apóstoles murieron como mártires de la fe cristiana. Por ejemplo, Jacobo murió decapitado por el rey Herodes, Pedro crucificado cabeza abajo, Felipe, Andrés, Bartolomé y Santiago, hijo de Alfeo, también fueron crucificados. Santiago, hijo de Zebedeo, fue decapitado. A Lucas lo ahorcaron. Se dice que también Tomás fue traspasado por una lanza, entre otros. Y no solo los apóstoles murieron por su fe, hubo muchos mártires en el primer siglo. Pero debemos recordar que también se le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Se menciona el peligro
que vivió la primera iglesia cristiana cuando no tenían más a los apóstoles, perdió el primer amor. Y este peligro también lo vivimos nosotros, el de perder el primer amor. Los reproches, consejos y promesas dadas a esta iglesia son también para nosotros. Éfeso significa deseable. La experiencia de la iglesia primitiva de los apóstoles debe ser una inspiración para nosotros. Debemos desear esa misma experiencia. Esmirna, de los años 100 al año 313. La segunda iglesia o época del cristianismo es el periodo de la iglesia de Esmirna. Está mencionada en Apocalipsis capítulo 2 de versículos 8 al 11. Esmirna fue el periodo de las duras persecuciones bajo el imperio romano. Los cristianos eran arrojados a los circos romanos. Los fieles vivían refugiados en las catacumbas, que son pasillos subterráneos debajo de la ciudad de Roma, y en la soledad. Esmirna significa mirra o suave perfume. La vida de los creyentes fieles y la muerte de muchos mártires era para Dios como un perfume. Este periodo va desde la muerte del apóstol Juan, en el año 100 aproximadamente, y va hasta el edicto de tolerancia de Milán en el año 313, cuando el emperador romano, Constantino, concede libertad a los cristianos. Por el hecho de ser un periodo de grandes persecuciones y marcado con mártires, Jesús se dirige al ángel o a los líderes de este periodo como el primero y postrero, el que estuvo muerto y vive. Esto lo vemos en el versículo 8 de Apocalipsis capítulo 2. Para los mártires de esta época de duras persecuciones, Jesús fue el primero y el último. Morían seguros de la resurrección, pues Jesús vive. La historia de los 40 gladiadores que mencionamos al inicio es una experiencia vívida durante este periodo de las persecuciones. Este periodo recibe un elogio de parte de Dios y lo tenemos en el versículo 9. Jesús menciona: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Esta iglesia no tiene reproches, pues permanecen fieles bajo la persecución. Jesús conocía su pobreza material, pero les dice que eran ricos espiritualmente. La profecía del Apocalipsis para este periodo decía que serían perseguidos 10 días, según lo vemos en el versículo 10. Y dice: y tendréis tribulación por 10 días. En el lenguaje de la profecía, cada día equivale a un año, como lo hemos visto en las llaves de la profecía, en la primera conferencia que hemos tenido de esta serie. Por lo tanto, estos 10 días fueron 10 años. Entre los años 303 al 313, Diocleciano y su asociado y sucesor Galerio dirigieron una encarnizada campaña de aniquilamiento al cristianismo. Pero Dios les da una promesa a los fieles creyentes de este periodo, como también a los fieles de todas las épocas. Y dice allí: el que venciere no sufrirá daño en la muerte segunda, según el versículo 11. Jesús da vida eterna a los que creen en Él y le son fieles. Si vamos al próximo periodo, el tercero es Pérgamo, del año 313 al año 538. La carta de Pérgamo la encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículos 12 al 17. Este periodo, como ya lo hemos dicho, se extiende entre los años 313 y 538. La iglesia había permanecido fiel bajo las persecuciones, pero en el año 313, con el emperador Constantino, cuando concedió la libertad religiosa, por conveniencia y lamentablemente la iglesia cedió a las presiones políticas del emperador romano. La iglesia se une ahora con el Estado. Se introducen costumbres paganas en la iglesia, la Biblia es ignorada y se le da más importancia a las tradiciones humanas. En ese tiempo,
surgió la supremacía del obispo de Roma. Pérgamo significa altura o elevación, haciendo un llamado para mirar hacia arriba a los principios de Dios, que deben ser los principios en las alturas. Jesús se presenta aquí como el que tiene la espada aguda de dos filos. Mis queridos amigos, la Biblia es comparada a una espada de dos filos según Hebreos capítulo 4, el versículo 12. En ese tiempo de compromisos, la Biblia fue puesta a un lado, pero Jesús recuerda a los fieles de este periodo que Él cuida de las Escrituras. La tiene en su mano. Muchos han querido eliminar la Biblia, pero no han podido. Pero a pesar que iniciaba un periodo de mucha oscuridad espiritual, había un remanente fiel que fue reconocido por Jesús. En el versículo 13 ahí de Apocalipsis capítulo 2 menciona que en medio del trono de Satanás había un grupo y Jesús reconoce y dice: retienes mi nombre y no has negado mi fe. Un remanente fiel se separa, es proscripto y prohibido. Ese resto de fieles mantuvo en alto la verdad de Dios. Eran los verdaderos creyentes, no las masas, los grandes números que se corrompieron y se mezclaron con las tradiciones paganas. Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecieron fieles resolvieron romper toda unión con la iglesia apóstata, si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Y es que vieron que dicho rompimiento era de todo punto necesario si querían obedecer a la palabra de Dios. No se atrevían a tolerar errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponían en peligro la fe de sus hijos y la de los hijos de sus hijos. Eso lo encontramos en un libro llamado Conflicto de los Siglos, que habla de la historia de ese tiempo. A partir de ese tiempo vemos que en todos los periodos de la iglesia cristiana, los fieles que fueron perseguidos de una o de otra manera no tuvieron otra opción que separarse de las iglesias a las que pertenecían para no comprometer la verdad de la palabra de Dios. Hay un reproche durante este periodo. En el versículo 14 y 15 del capítulo 2 de Apocalipsis dice: retienen a los de la doctrina de Balaam y la de los Nicolaitas. Balaam era un profeta de Israel, pero estaba dispuesto a maldecir a su propio pueblo por dinero. La analogía de Balaam, según Números capítulos 22 al 24, predice que habrían personas en esa época que querrían dividir y arruinar a la iglesia introduciendo prácticas prohibidas para los cristianos. Los Nicolaitas era una secta agnóstica que enseñaba que las obras de la carne, vamos a decir así, las pasiones, no afectan la pureza del alma y nada tienen que ver con la salvación. Si vamos a la historia, durante este periodo se introdujeron ciertas prácticas dentro del cristianismo que no tienen base bíblica, pero sí un origen pagano. Por ejemplo, en el año 321 se introduce la observancia del domingo tomado del culto al sol. En el año 353 se introduce la Navidad en lugar de la fiesta del sol Invictus. En el año 381 se introduce la adoración de las reliquias. En el año 431 se introduce el culto a María, algo muy similar al realizado a la diosa Semiramis, Isis, Diana o Venus. Los romanos tenían muchas diosas a las que rendían culto y varias de ellas con la figura de una madre cargando en los brazos a su bebé. Muy similar a lo que vemos aún hoy en día en diferentes iglesias y que también se le rinde adoración en nombre de María, etcétera, entre otras costumbres. En medio de este periodo
con costumbre no bíblica, llega el mensaje con un llamado y una hermosa promesa. Dice en el versículo 16 y 17, por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pero dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Se dice que antiguamente había una costumbre para afianzar la amistad. Se acostumbraba a dar una piedrecita blanca con el nombre inscrito de los dos amigos, para que sus descendientes se identifiquen y mantengan esos lazos de amistad. Ese es un símbolo para los fieles. Jesús les garantiza su amistad y aceptación, y con eso también la salvación. En medio de este tiempo de confusión, la promesa llega para el vencedor. Leemos en el libro de Job, el capítulo 22, versículos 21 y 22, amístate ahora con él y tendrás paz, y para ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Tenemos que aceptar a Jesús como Salvador y Señor de nuestra vida. Debemos creer en su muerte salvadora y decidir obedecer sus mandamientos. Tiatira es el próximo, el año 538 a 1517. Esta es la cuarta carta que se envía a la iglesia de Tiatira y la encontramos en Apocalipsis capítulo 2, versículos 18 al 29. La iglesia de Tiatira era un prototipo de la iglesia que vivió en la Edad Media entre los años, como ya mencionamos, 538 a 1517. Los fieles creyentes a la palabra de Dios, que no se sometían a las prácticas y costumbres de la religión oficial, fueron perseguidos por la Inquisición. La palabra Tiatira significa dulce sabor de trabajo. ¿Por qué? Los creyentes fieles trabajaron arduamente para conservar viva la fe. Jesús se presenta a Tiatira como el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. ¿Por qué así? Cristo recuerda que es el Hijo de Dios y que muchas cosas que no fueron vistas por los hombres son vistas por los ojos de Dios. El único que tiene autoridad y puede perdonar los pecados es el Señor también. Él juzgará a los perseguidores de la Inquisición. Durante este periodo, Jesús elogia a los fieles creyentes y da el reconocimiento que se encuentra en el versículo 19, que dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu perseverancia, y que tus últimas obras son mejores que las primeras. Recordemos en este tiempo a los valdenses, por ejemplo, creyentes fieles en la enseñanza de la palabra de Dios, que se congregaban en las altas montañas, al norte de Italia, en lugares apartados para estudiar las Sagradas Escrituras, en medio de las persecuciones. Hacían grandes esfuerzos para copiar a mano los manuscritos de la palabra de Dios de la Biblia, para compartir con otros. En este tiempo también tenemos a los albigenses y los hugonotes en Francia. Tenemos a Hus y Jerónimo, que murieron como mártires en la hoguera. Los fieles husitas o seguidores de Hus, que tuvieron también que enfrentar las cruzadas de la que se llamaba la iglesia cristiana, pero que en realidad perseguía a los creyentes que deseaban ser fieles a la palabra de Dios. Ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, defiende la verdad, porque el que no habla la verdad traiciona la verdad, dijo Juan Hus. Con el mayor gozo confirmaré con mi sangre esta verdad, que he escrito y predicado. También son palabras de Juan Hus.
Miles fueron masacrados por causa de su fidelidad a la palabra de Dios y no querer someterse a la iglesia oficial de Roma. Muchas mujeres fueron ultrajadas a la mira de todos. Los hijos de los valdenses fueron asesinados en presencia de sus propios padres. Algunos fueron tirados de los peñascos de las montañas donde se refugiaban y vivían. Otros fueron arrastrados desnudos por las calles para vergüenza pública. Pero también se encuentra un reproche en este periodo. Dice, ¿toleras que esa mujer Jezabel enseñe y seduzca a tus siervos? Jezabel era la mujer del rey Acab, quien llevó a Israel a adorar a Baal. Así también, lamentablemente, líderes de grupos fieles fueron seducidos a aceptar las prácticas antibíblicas y cayeron de la verdad. Lamentablemente, los líderes valdenses y posteriormente también los líderes de los husitas hicieron convenios con la iglesia de Roma, aceptando creencias antibíblicas. Se hizo un ecumenismo. Pero la verdad no fue oscurecida totalmente. Siempre permaneció un remanente fiel. En el versículo 24 dice, a vosotros y a los demás que están. Hubo, sin embargo, algunos que rehusaron sujetarse a la autoridad de papas o prelados. Determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. Se efectuó una separación. Los que permanecieron firmes en la antigua fe se retiraron. Algunos, abandonando sus tierras de los Alpes, alzaron el pendón de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios, en los baluartes peñascosos de las montañas, y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. Ese pensamiento lo encontramos también en el libro El conflicto de los siglos, en la página 54, un libro muy interesante de la historia cristiana. La próxima carta va dirigida a Sardis, va del año 1517 al año 1798. La carta a Sardis es la quinta carta y la encontramos en Apocalipsis 3, ahora de versículos 1 al 6. Esta carta o periodo de la iglesia cristiana es el periodo de la reforma del siglo XVI, especialmente con el aporte de Lutero con sus 95 tesis, que fueron clavadas en 1517 y van hasta la Revolución Francesa, cuando se puso fin al poder de Roma. En esta época la Biblia llega al pueblo y se revive la fe. La palabra Sardis significa canto de gozo, representando la nueva experiencia que vive la fe cristiana con el aporte protestante. En este periodo, Jesús se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Jesús ofrece la plenitud, número 7, de su espíritu para producir su arrepentimiento, símbolo de su suprema soberanía. En medio de la terrible persecución a la iglesia cristiana de la Edad Media, Dios seguía sosteniendo a su iglesia. 7 estrellas. Quiere decir que Él desea dirigir a su iglesia de todas las épocas. La iglesia utilizó el poder político durante la Edad Media para controlar cualquier oposición. La llamada Santa Inquisición, que de santo no tenía mucho, quitó la vida de millones de personas. Muchos fieles fueron llevados a estas cortes de la iglesia en donde la tortura era el camino que esperaba a los fieles y la muerte más dolorosa como resultado final de esas tantas formas de torturas, la muerte. Pero también se encuentra un reproche. Dice, tienes nombre de que vives y estás muerto. Su nombre, o el nombre que tomaron los creyentes, eran protestantes, pero no protesta más. La fuerza que trajeron los líderes protestantes se apaga con la muerte de los mismos protestantes, de los mismos líderes. Y las iglesias se vuelven conformistas
al morir los reformadores. Hasta hoy hay iglesias que dicen ser cristianas protestantes, pero siguen con prácticas que no están basadas en la Biblia o en la palabra de Dios. A esto el Señor lo considera como que tienes nombres de que vives, pero estás muertas. Pero la Inquisición no pudo matar la fe cristiana, ni tampoco el desánimo de los creyentes protestantes. Estos permanecen en un pequeño remanente fiel. En el versículo 4 leemos: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Nuevamente aquí se separan los fieles. Wesley ayuda a un reavivamiento espiritual y se forma la Unión Metodista. También se da una promesa a los creyentes fieles en este periodo. En el versículo 5 leemos que nos dice: el que venciere, éste será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Antes confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La sexta carta es dirigida a Filadelfia. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, del versículo 7 al 13. En este periodo va de la Revolución Francesa, el año 1798, hasta el reavivamiento mundial que predicaba la segunda venida de Cristo en 1844. Jesús se presenta como el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús, el único santo, el único que puede salvar por su vida justa. Él tiene la llave, el acceso al lugar santísimo donde está el trono de Dios. Entra allí para interceder por nosotros, para que recibamos su perdón y su gracia. Al concluir este periodo, Jesús entra al lugar santísimo en el santuario celestial. En el versículo 8 se da un elogio a este periodo de la iglesia. Dice: aunque tiene pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Este periodo está caracterizado por los movimientos misioneros mundiales. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. En este tiempo surgen las sociedades bíblicas y los emprendimientos misioneros que van a Oriente y a África. Grandes misioneros como David Livingstone, Hudson Taylor y otros fueron a proclamar la verdad de la palabra de Dios a tierras lejanas, entregando sus vidas, hasta sus propias fuerzas, por amor a Jesús. Perdieron sus familias, sus amigos y colaboradores, llevando las buenas nuevas a naciones paganas. Algo que resalta en este periodo es la proclamación de un mensaje específico. Se predica sobre la segunda venida de Cristo. Entre otros, los que predicaron fueron Miller, Bengel, Wolf, también Lacunza. Pero las iglesias protestantes rechazaron este reavivamiento con el tema de la segunda venida de Cristo. Los creyentes sinceros otra vez tuvieron que dejar sus iglesias y se forma la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como el remanente que sigue fiel en este periodo. En el versículo 10 se menciona una prueba que vendría en este periodo y dice allí: porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación. ¿Qué sucedió aquí? El grupo de creyentes que esperaba la venida de Jesús tuvo un chasco al no llegar al Salvador como se esperaba en el año 1844. Lo que sucedió es que no se había comprendido el verdadero cumplimiento de la profecía. Jesús no vendría a la tierra, sino pasaría en el cielo del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial. También existe una promesa en el versículo 11 y el versículo 12. Y dice: he aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. La promesa de su venida está cada día más cerca y Dios nos anima a ser fieles para no perder el día glorioso de la venida de Jesús. Pero vayamos ahora a la última carta,
a la carta a la iglesia de Laodicea, que esta va del año 1844 hasta el tiempo del fin. Es la última carta y se encuentra en Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al versículo 22. En este periodo de la iglesia es el periodo actual. Se inició, como dijimos, en 1844, cuando Cristo entra al lugar santísimo en el santuario celestial, como dice en la profecía de Daniel, y se extiende hasta el tiempo del fin del mundo. La palabra Laodicea significa pueblo del juicio. Es la última iglesia que vive en el tiempo cuando Dios juzga a la humanidad, determinando quién se va a salvar y quién se va a perder. Jesús se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero. ¿Qué significa esto? Amén significa así sea. Jesús es un testigo que no se puede sobornar, no se deja comprar con palabras. Todos nuestros actos están revelados para Dios y registrados en los libros del cielo. Se dice que la Odisea está enferma. En el versículo 16 se menciona que tiene una condición de tibieza que es rechazable por Dios. Y el versículo 17 sigue mencionando otros problemas más. Dice que es materialista, indiferente, sirve a Dios a medias solamente, pero se cree rica, que lo sabe todo. La realidad es para Dios, la verdad es otra. El registro sagrado dice, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. El cristianismo de nuestro tiempo está enfermo. Sí, mis amigos, ha perdido de vista a Dios. El cristianismo actual piensa que debe adaptarse a la situación actual de la sociedad, en donde se pierden los valores morales. Se sigue el camino ancho, pero que no corresponde con los principios de la palabra de Dios, de la Biblia. Los remedios que Dios recomienda a la Odisea, en el versículo 18 son, podemos leerlo, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro afinado con el fuego para que seas hecho rico, y vestiduras blancas para que seas vestido, y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra, y unge tus ojos con colirio para que veas. Querido amigo, Dios nos aconseja mediante la Biblia. El oro es la fe y el amor. El vestido blanco es la gracia salvadora de Cristo, de la justicia de Cristo. Si creemos en su sangre redentora, Él nos presenta como justos ante el Padre. El colirio representa al Espíritu Santo que Dios nos da para ver mejor el camino a Dios. Esas cosas necesita el pueblo de Dios. Dios necesita que reconozcamos que necesitamos ser leales a la revelación de su palabra. Él permite que vengan pruebas para hacernos reflexionar. En el versículo 19 nos dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Mis queridos amigos, Dios permite ciertas cosas para que reflexionemos en nuestra vida y volvamos a los caminos del Señor antes que sea demasiado tarde. También llegaron pruebas al pueblo adventista que, como vimos, se convirtió en el pueblo remanente en el periodo anterior o en el periodo de Filadelfia. ¿Qué pruebas vinieron? Vinieron las pruebas y principios divinos fueron cuestionados. Dios hizo llamados permitiendo destrucciones por medio del fuego de importantes instituciones adventistas a inicio del siglo XX, como lo era el sanatorio de Badley Creek, o también el principal centro de salud, que era también la casa publicadora. Fue seguido también por otras pruebas, que fueron las pruebas de las guerras mundiales, que probaron la fe de los creyentes
en su fidelidad a los principios de la santa ley de Dios. Mateo, libro de Mateo, el capítulo 5, el versículo 9, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Él permite que vengan pruebas para hacernos reflexionar. En el versículo 19 nos dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios permite ciertas cosas para que reflexionemos en nuestra vida y volvamos a los caminos del Señor antes que sea demasiado tarde. También llegaron pruebas al pueblo adventista que, como vimos, se convirtió en el pueblo remanente en el periodo anterior, o Filadelfia. Vinieron las pruebas y principios divinos fueron cuestionados. Dios hizo llamados permitiendo destrucciones por medio del fuego de importantes instituciones en el inicio del siglo XX, como lo era el sanatorio de Battle Creek, que era el principal centro de salud, y también la casa publicadora. Fue seguido por las pruebas de las guerras mundiales, que probaron la fe de los creyentes en su fidelidad a los principios de la ley de Dios. Mateo 5:9 dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los creyentes fieles se han abstenido de conflictos bélicos. Y en Mateo capítulo 26, versículo 52 leemos: entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomaren espada, a espada perecerán. Otra historia se escribió con sangre en los últimos años, y no con la sangre de la guerra, sino con la sangre de los mártires por su fidelidad a Dios. Existe una larga lista de fieles creyentes que han dado sus vidas como testimonio de su lealtad a Dios. Escuchemos lo que escribió uno de ellos desde la prisión días antes de ser fusilado como mártir de Cristo. Escribió una carta a su madre y dice: querida mamá, al tener que morir ahora y no tener más la dicha de estar juntos en este mundo, tenemos la hermosa esperanza de poder encontrarnos junto al Señor en la tierra nueva, para estar eternamente juntos en aquel lugar donde no habrá más separación. Por eso, ten ánimo y soporta con valor lo inevitable con la esperanza de un hermoso reencuentro. Si yo hubiera cedido a las persuasiones, entonces tendrías que haber contado con perderme. Por eso, te ruego nuevamente, no desesperes en tu dolor, sino mira al Salvador llena de confianza, pues Él te dará consuelo y fuerzas a permanecer firme en todas las pruebas, con paciencia hasta que Él nos salve. Eso lo escribió Anton Bruegger, que fue uno de los mártires que vivió en Austria. ¡Qué palabras de ánimo estando ante la muerte! Muchos mártires han entregado sus vidas en la hoguera y tantas otras formas de ejecución y murieron cantando y dando gloria a Dios. Anton Bruegger fue ejecutado el 3 de febrero de 1943 por negarse a participar en el ejército y de transgredir el sábado bíblico. Tal como en los demás periodos de la historia, también en la Odisea se forma un remanente fiel que permanece fiel en medio de las pruebas y de la enfermedad que vive la Odisea. En el versículo 20, en Apocalipsis 3, nos muestra que cuando los líderes de la Odisea son vomitados o son desechados, Dios permanece aún con un resto de fieles que a Dios acepta porque oyen su voz. Son unos pocos. Escuchan el llamado de Dios a la puerta y son los que entran en comunión con Dios. Hay un llamado para ti, mi querido amigo y hermano que me escuchas. Jesús desea que abras la puerta de tu corazón y que creas en Él, le pidas perdón por tus pecados y le regales tu vida. ¿Lo harás? Él promete un cambio, promete darte mucha paz y promete darte la vida eterna. Termina el mensaje en la última carta con un llamado de fidelidad. Y lo encontramos en el versículo 21 y 22 que dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mi querido amigo y hermano, no te pierdas entrar en la Jerusalén celestial, el lugar que le espera a todos los fieles, que ni ojo vio, ni oído oyó, ni ha llegado a pensamiento humano. Esa es la Jerusalén que nos espera. Escuchemos el llamado que nos hace Dios y la invitación de fidelidad. Dios ha entregado a su Hijo unigénito para rescatar al mundo en demostración de su amor. ¿Cómo demuestras tu amor a Dios? Si deseas sentarte con Él junto al trono con Dios, debes ser un vencedor. Dios promete darnos fuerzas para salir victoriosos en medio de las pruebas de estos últimos días. Pruebas no de persecución, sino de fidelidad a los principios de la palabra de Dios. Como Satanás no ha logrado destruir a los fieles por la fuerza, lo hace hoy introduciendo oscuridad de principios diferentes a los de la palabra de Dios. Querido amigo, no permitas que tu vida se aparte de la guía que ha dejado Dios en su palabra. Escucha el llamado que hace el Espíritu de Dios y sigue el camino de los fieles, y tendrás en un día muy cercano la victoria prometida a cada hijo fiel de Dios. Que Dios te bendiga ricamente. Deseo invitarles a todos al final de esta conferencia también a ponernos de pie para ser dirigidos a Dios a través de una oración antes de despedirnos. Inclinemos nuestros rostros y oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, venimos ante ti en esta noche después de haber escuchado el fin de la conferencia y te damos gracias por este mensaje, estas 7 cartas con historias de fieles hijos tuyos, de mártires que han entregado sus vidas con el propósito de ser leales a ti y no perder la vida eterna. Señor, ayúdanos a que podamos mirarte también hacia ti y que podamos seguir tus caminos, que podamos, Señor, ser leales, aunque no hay persecución hoy, seamos leales a tus principios y no apartarnos de tus principios, de tus verdades, y oír tu voz cuando tú nos llamas, Señor, para poder estar en un día muy pronto en la ciudad de Jerusalén celestial, junto a ti en el reino de los cielos. Te alabamos, Señor, y te agradecemos por esas experiencias de estos fieles mártires, como también de estas 7 cartas, con mensajes alentadores, con amonestaciones, pero también con promesas de victoria. Te alabamos, Señor, y te agradecemos y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. ¡Qué mensaje tan impresionante! Como Dios en su sabiduría reveló la historia de la iglesia cristiana, una historia sellada con la sangre de los mártires. Qué gran fidelidad y ejemplo nos han dejado hombres y mujeres leales a Dios en los diferentes períodos de la iglesia cristiana. Vale la pena estudiar ese fascinante libro del Apocalipsis. Encontraremos muchas cosas más en los próximos temas. No te lo puedes perder. A la salida pueden solicitar la hoja de repaso del tema estudiado esta noche de la serie de Apocalipsis. Mañana disfrutaremos de otro documental. Visitaremos el estanque de Betesda, donde Jesús realizó el milagro de sanar a un hombre que estaba enfermo por más de 38 años. También escucharemos la conferencia sobre el libro del Apocalipsis titulada El Gran Trono rodeado de tronos. Te esperamos el día de mañana a la misma hora de hoy. No te lo pierdas. Que Dios te bendiga ricamente y hasta mañana.